sistema digestivo inicia en la cavidad oral. Desde la cavidad oral pasa hacia la orofaringe, después pasa hacia la laringofaringe, se continúa con la faringe, con el esófago ahora conduce el bolo alimenticio hacia el estómago. En el estómago vamos a encontrar unos jugos gástricos que van a deshacer ese bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio finalmente se convierte en quimo, que es todo esto amarillo que ustedes observan dentro del estómago. Pasa hacia el intestino delgado, la primera porción llamada duodeno, continúa con yeyuno. Entonces sería ya músculo liso que está llevando toda la sustancia directamente del quimo, específicamente carbohidratos, grasas, entre otros. Va a estar viajando por el torrente sanguíneo hacia el hígado para metabolizarlo y finalmente ese bolo alimenticio se convierte en bolo fecal para descender por el recto y finalmente ano. ¿Listo? Esa sería como la función del sistema digestivo. Dentro de nuestro abdomen vamos a tener muchas vísceras abdominales y esas vísceras se proyectan en la superficie. Hay dos formas de dividir algunos cuadrantes en ese abdomen para poder explorar mejor esa cavidad abdominal. Eso es uno de los cuales se ha usado en la antigüedad. Esa exploración viene más como de la vieja escuela, de los doctores que de pronto ya egresaron hace años. Y encontramos específicamente dos planos que van a estar dividiendo en 4 cuadrantes, como es el plano medio y el plano umbilical. Si ustedes observan, aquí estaría el cuadrante superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior izquierdo. En la actualidad estamos manejando chicos, que serían los 9 cuadrantes que van a estar constituidos por estos planos. Vamos a identificar la línea medioclavicular, que ya la habíamos hablado con anterioridad. Vamos a encontrar el plano subcostal y el plano interespinoso. El plano subcostal es el plano por el cual está pasando por debajo de las últimas costillas, específicamente la costilla número 10, y el plano interespinoso por las espinas ilíacas anterosuperiores. Bueno, ¿cómo se llaman esos cuadrantes? Tenemos el cuadrante, 3 cuadrantes superiores. Ese sería el hipocondrio derecho, ese sería el epigastrio, ese sería el hipocondrio izquierdo. Tenemos los cuadrantes de la región media, que sería el flanco derecho, el mesogastrio, el flanco izquierdo. Tenemos la fosa ilíaca derecha, hipogastrio, y la fosa ilíaca izquierda. Al mesogastrio se le conoce también como zona umbilical y al hipogastrio como zona pélvica o subpúbica. También de esa manera lo pueden encontrar. En cada una de esos cuadrantes va a estar representado todas esas vísceras que encontramos dentro del abdomen, como es en el hipocondrio derecho, el lóbulo derecho del hígado, en la vesícula biliar, el polo superior del riñón, la glándula suprarrenal derecha y la flexura cólica derecha, que hace referencia a un giro, la cual va a estar pasando muy cercano a ese cuadrante. En el epigastrio vamos a encontrar el lóbulo izquierdo del hígado y la porción pilórica del estómago. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar el vaso, la cola del páncreas, el polo superior del riñón, el estómago, esófago, la parte abdominal y la flexura cólica izquierda. En el flanco derecho vamos a encontrar el colon ascendente, el duodeno y yeyuno. En el mesogastrio el colon, transverso, ilio, yeyuno y mesenterio. En el flanco izquierdo el colon descendente e ilio. La fosa ilíaca derecha, el ciego, el colon, el apéndice, el ovario derecho si es mujer, el cordón espermático derecho si es hombre. En el hipogastrio estaríamos observando la vejiga, útero si es mujer, y recto. Y en la fosa ilíaca izquierda, el colon sigmoides, el ovario izquierdo o cordón espermático, dependiendo si es hombre o mujer. En ese sentido vamos a describir todo el canal alimentario desde esófago hasta el canal anal. Vamos a iniciar con el esófago.
El esófago es un órgano cilíndrico el cual va a estar conectando la faringe con el estómago. En este va a estar entonces pasando una mucosa la cual va a conducir el bolo alimenticio que se genera en la cavidad oral, pasa por el esófago y finalmente llega al estómago. Tiene aproximadamente un diámetro de 2,5 centímetros. ¿Desde dónde inicia? ¿Cuál es el origen del esófago? Vamos a encontrarlo desde el cartílago cricoides y lo estaríamos observando desde una vista anterior, y desde una vista posterior sería a nivel de la vértebra C6. Desde esa referencia vamos a hablar del esófago. Observen aquí, ese sería el esófago como tal, y desde C6 empezaría E. Miren el músculo constrictor inferior de la faringe, recordar algo de cuello que vimos en su momento, cómo desciende directamente a conectarse con el estómago. ¿Dónde termina el esófago? El esófago termina a nivel de T10, no sé si recuerdan, bueno, termina no, más bien atraviesa el diafragma a nivel de T10, no sé si recuerdan los hiatos que habíamos hablado del foramen de la vena cava inferior, el hiato esofágico, el hiato aórtico. Y a nivel de T10, pues justo va a estar atravesando ese esófago al diafragma, específicamente para conectarse con el estómago más o menos en promedio a nivel de T11. ¿Listo? Aquí estaríamos observando cómo el esófago desciende por todo el mediastino posterior, atraviesa el diafragma y se conecta con el estómago. Ahora, el esófago no es rectilíneo, o sea, no es totalmente vertical, sino que el esófago tiene unas constricciones. ¿Eso qué significa? Que hay partes las cuales va a estar más cerrado o va a estar más comprimido por algunas estructuras. Empezamos a nivel de C6, a nivel del cartílago cricoideo, el esófago ya está con una constricción, o sea que ese lugar va a estar oprimido de cierta manera por ese cartílago. A nivel de T4, torácico bronco aórtico, también va a estar acodado por la arteria aorta y por algún bronquio principal que va a estar generando esa constricción a nivel de T4. Y si ustedes observan esa imagen a nivel de T10, el esófago también tiene una ligera desviación para conectarse con el estómago a nivel de T10, y esta constricción se le denomina frénico diafragmático. Esas son tres constricciones las cuales tienen una importancia clínica. Cuéntenme qué ven en las radiografías. ¿Qué ven en las radiografías? Objetos extraños, ¿cierto? Que están ingresando por la vía aérea o por la vía respiratoria. Aquí estaríamos, perdón, la vía digestiva. Aquí estamos observando un avioncito, ¿cierto? Por acá estamos observando un círculo que puede ser una moneda, una pelota. Ustedes tienen hijos o niños o sobrinitos que están en esta edad que todos se lo meten a la boca. Súper importante tener esta connotación de esas constricciones que va a descender el esófago. Entonces, claro, yo me puedo ingresar una moneda ahí, no puede descender hasta el estómago, sino que puede quedar en esa constricción que está teniendo el esófago como tal, esa desviación que va a tener. Ese es un corte histológico, solamente les quiero mostrar las capas musculares que hay alrededor como tal de este músculo liso. Recuerden que es el músculo liso que va a estar rodeando todo el sistema digestivo y empieza prácticamente desde el esófago. Observen aquí la capa circular, que es la capa circular interna del músculo liso, y la más externa sería la capa muscular longitudinal. Esa sería la mucosa y la luz como tal del esófago. No sé si comprendan esta imagen. Este es un corte que le han hecho a nivel de la faringe y estamos viendo desde una vista posterior. ¿Todos se ubican qué es esto? La epiglotis, ¿cierto? El vestíbulo que va a estar ingresando el hálito laríngeo, perfecto. Eso sería, ¿qué sería esto? Esplenio. Los músculos constrictores, muy bien, de la faringe, ¿listo? Aquí le han hecho un corte, entonces por eso lo vemos así, como abierto para poder observar la laringe.
recuerden que estamos viendo desde una vista posterior hacia anterior. Si yo hago un corte a este nivel, yo voy a ver la laringe. Miren, por ejemplo, aquí estaría observando el cartílago tiroides y ese serían las láminas del cartílago tiroides. Ese sería el cartílago cricoides y ese cartílago de la epiglotis. Sí, ahí están los tres cartílagos impares de la laringe. Ya si observamos un poco más hacia inferior, ¿qué encontramos? El esófago, que ya está descendiendo por todo el mediastino posterior. Observen acá cómo desciende por todo el mediastino posterior para dirigirse hacia el estómago. Esa es parte de la irrigación que tiene el esófago. Esto en su momento lo vamos a ver el otro semestre, entonces no lo voy a profundizar, no lo voy a contar. Pero en resumen hace referencia a unas arterias que van a provenir específicamente de la arteria aorta, la arteria bronquiales y la tiroidea inferior. Y en su momento vamos a conocer de dónde provienen esas arterias. Las venas son prácticamente concomitantes, las tiroideas inferiores y la vena ácigos y hemiácigos, que ya provienen directamente de las venas lumbares, que provienen de la vena subcostal y va a estar drenando entre las intercostales número 7 hacia la número 11. Sí, eso en su momento lo vamos a ver. Hasta aquí, chicos, dudas, preguntas respecto a la información del esófago. Ninguna. Bueno, entonces vamos al estómago. El estómago va a estar ubicado en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. Justo en esos dos cuadrantes vamos a encontrar el estómago. El estómago es la porción más dilatada que encontramos del tubo digestivo y está situado entre el esófago y el duodeno. Él conecta ahora el esófago con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Además, puede ser variable su forma dependiendo de los hábitos y a la edad de cada sujeto. Vamos a observar que el estómago tiene 25 centímetros de longitud y 12 centímetros de ancho. Estas medidas, como ya había descrito anteriormente, puede variar dependiendo a la edad y los hábitos alimenticios de cada persona. Sin embargo, pues ese es el promedio que mide normalmente el estómago. Vamos a encontrar esa comunicación entre el estómago y el duodeno. Vamos a ampliar un poco más este video. Vamos a representar de color azul el esófago, como desciende por todo el mediastino posterior, y el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Como ambas porciones finalmente van a comunicarse con el estómago. Si observamos en esta imagen, aquí ya estaríamos observando la parte abdominal del esófago, cómo se está conectando con el estómago y finaliza con el píloro para conectarse con el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. ¿Qué diferencias ven entre una imagen y la otra? Cuéntame. ¿Cómo está el estómago en esta? ¿Cómo se llama hacia acá? ¿En qué cuadrante estaría? En el hipogastrio, ¿cierto? La posición acá izquierda, en el flanco izquierdo, en el mesogastrio, o sea, está muy descendido. Mientras que este, ¿cómo está? Es proyectado ya prácticamente dentro de la reja costal, está atravesando prácticamente el diafragma, está ya en los pulmones, parte de él. Entonces miren las diferencias que pueden tener en diferentes patologías o alteraciones como de la morfología como tal. ¿Ustedes creen que el músculo liso se puede estirar así? Claro, el músculo liso puede estirar el músculo, ¿sí? Él puede estirarse y llegar incluso prácticamente hasta la vejiga que queda en esa región. Entonces, en condiciones patológicas se puede llegar a tener este tipo de alteración en el estómago específicamente. Vamos a observar en detalle cuáles son las diferentes estructuras que hay desde la configuración externa del estómago. Al estómago también se le conoce como ventrículo, entonces de esa otra manera lo pueden encontrar en la literatura descrita. Vamos a observar de color amarillo la porción esofágica de la abdominal específicamente. Por aquí ya estaríamos hablando a nivel de T11, T12, cuando ya está atravesando el hiato esofágico y se está uniendo al estómago.
Este de color verde hace referencia al cardias. Cardias es una conexión que tiene la pared del corazón, específicamente en su cara diafragmática, como de cierta manera tiene una conexión con el estómago en esta región. Ese sería el fundus o el fondo, de esas dos formas se puede encontrar. Entonces ese sería el cuerpo, y eso de color morado y azul hace referencia al antro pilórico y al píloro, y eso de color naranja ya el duodeno. Además vamos a encontrar una curvatura menor y una curvatura mayor. La curvatura mayor es 6 veces mayor pues que la curvatura menor. Vamos a escuchar al doctor Aklan de anatomía cómo nos representa el estómago. Aquí se encuentra la entrada, la unión gastroesofágica. Aquí se encuentra el extremo distal, el píloro, que conduce a la primera parte del intestino delgado, el duodeno. La parte angosta del estómago que se continúa con el píloro es el antro pilórico. En este modelo se encuentra inusualmente angosto. Aquí se muestra la curvatura mayor del estómago, situada a la izquierda de la cavidad abdominal. Esta curva más pequeña, situada hacia el lado derecho de la cavidad abdominal, es la curvatura menor. Esta porción abultada que se proyecta hacia arriba y atrás es el fondo del estómago. Esa sería la configuración externa del estómago. Vamos a representar un poco el fondo del corazón, el fundus, hace referencia a la misma estructura. Mire el fondo del corazón hacia dónde puede llegar, hasta el quinto espacio intercostal. Cuando está lleno de gases, normalmente se acumula gases en esta región, él puede ascender incluso hasta el quinto espacio intercostal. O sea que de cierta manera así mueve parte del abdomen y parte como tal del corazón. Y esa región que ya nos representa una incisura angular, nos representa la parte pilórica, que hace referencia al antro pilórico y al píloro, que ya es la parte más pequeña y angosta en la región distal del estómago. Observemos la configuración interna según el doctor Aklan de anatomía. Ahora se muestra el interior del estómago. Como todas las partes del tubo gastrointestinal, su pared está formada por una capa externa de músculo liso y una capa interna de mucosa. En el fondo del estómago, la capa de mucosa es lisa, mientras que en el antro pilórico está compuesta por pliegues longitudinales prominentes. En la unión gastroesofágica, la capa muscular del esófago forma un esfínter parcialmente efectivo que impide que el contenido del estómago regrese al esófago. En el píloro, la capa muscular gruesa forma un esfínter altamente efectivo que se relaja intermitentemente para dejar que el contenido del estómago pase hacia el duodeno, un poco en cada relajación. Aquí se localizan los pliegues mucosos del píloro, sobresaliendo hacia el duodeno. Dentro de la configuración interna, según ese corte coronal, estaríamos observando los pliegues longitudinales, los pliegues gástricos. En medio de esos pliegues longitudinales y gástricos vamos a tener unas glándulas que van a estar segregando los jugos gástricos, que finalmente van a deshacer ese bolo alimenticio dentro de este mismo. Encontramos la zona cardíaca, como tiene una relación estrecha esta región, la zona cardíaca, la parte pilórica, el píloro y el antro pilórico. Ahora, no sé si recuerdan el número de capas que habíamos hablado con el esófago. Si recuerdan, muscular específicamente, que lo representé con la placa histológica. Teníamos externamente un músculo llamado capa muscular longitudinal externa, y teníamos un poco más adentro la interna, que era circular, capa circular interna. Esas dos capas se continúan con el estómago, o sea que ese músculo liso proviene del estómago y se continúa a formar el esófago y se continúa hacia el estómago. Ahora, el estómago no solamente está con esas dos capas, sino que posee una tercera llamada capa oblicua. ¿Listo? Y esa capa oblicua es la capa más interna del estómago y va a estar constituyendo el esfínter pilórico. Justo esas tres capas musculares se unen
y forman ese esfínter pilórico pues precisamente para mantener todo el quimo dentro del estómago cuando esté haciendo su como tal la digestión dentro de este mismo. Observemos las glándulas propias a nivel del fondo y a nivel del cuerpo que van a segregar específicamente un jugo ácido, mientras que en las glándulas pilóricas que ya están cerca del píloro pues vamos a tener secreción alcalina. Ese es al final el famoso quimo que se reúne junto con el bolo alimenticio para empezar a hacer como tal toda la digestión de ahí hacia atrás, de ahí hacia abajo. Tenemos tres fases que posee el estómago. La primera fase cefálica, la segunda digestiva. Bueno. Sí, claro, eso puede ser una hernia hiatal, que puede ser cuando el estómago está literalmente, no tiene el esfínter que cierre como tal ese hiato esofágico, sino que queda abierto. Entonces el esófago puede ascender un poco y quedar como esa comunicación abierta todo el tiempo. Entonces cada vez que comemos sentimos que el reflujo gastroesofágico sube y no como que está el esfínter de manera funcional cerrando cada vez que el quimo y todos los jugos gástricos empiezan a actuar. Entonces ahí tendrían que mirar por endoscopia a nivel del esófago qué está pasando. Si es una hernia hiatal, que hace referencia a cuando el esófago sube y no está el esfínter cerrado, o si ya es algo netamente a nivel de los horarios en cual no tiene una frecuencia y se da el reflujo gastroesofágico más por frecuencia de la alimentación, el desorden, más que porque estructuralmente esté el hiato abierto todo el tiempo, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes. ¿A cuántos no nos ha pasado sentir ese reflujo? Yo creo que en alguna vez de nuestras vidas, ¿cierto? No hemos sentido, pero quizás por una, dos veces, pero que todos los días cuando yo almorzaba en la tarde me dé, no, eso ahí sí ya está pasando algo, ¿cierto? Ahí sí tendría que revisar qué es lo que está pasando con ese esófago. Tenemos tres fases, entre esas tenemos la fase cefálica, la fase gástrica y la fase intestinal. Cada una de estas fases va a poseer un estímulo a nivel del sistema vagal, o sea, el sistema nervioso parasimpático a través del décimo par craneal. Justo aquí estaríamos observando el nervio vago, cómo desciende, ¿sí? Va directamente al estómago. En el estómago va a tener una fase cefálica en el sentido que vamos a poseer la oportunidad de, por ejemplo, si yo voy por la panadería y empiezo a oler algo rico, delicioso, ese olor entra por mi cavidad nasal y empiezo a estimular los jugos gástricos incluso antes de llevar un bocado de comida hacia la cavidad oral. Cuando ya he consumido lo que me antoje de esa panadería, empieza la fase gástrica. Aquí empieza entonces a tornarse como tal el quimo, empieza a mezclarse con ese bolo alimenticio que he consumido y finalmente ese bolo alimenticio en la fase intestinal pasa del estómago hacia el intestino delgado. Estas son como las tres fases que encontramos de manera general en el estómago. Una fase cefálica empieza desde el primer momento que yo veo la comida o empiezo a oler hasta ya que la he consumido. Este es el famoso reflujo gastroesofágico. Vamos a verlo un poco en detalle, cómo estaría representado ese esfínter como tal, no se cierra y todo el jugo gástrico pues se devuelve hacia el esófago. Observen ahí el quimo, cómo se está devolviendo, ese sería el bolo alimenticio, cómo se deshace en el quimo, pero el hiato esofágico no está cerrado, sino que miren, en medio de la digestión se devuelve el jugo gástrico y eso finalmente me da pues la sensación del reflujo, ¿cierto? Que siento que me quema toda la región del esófago y literalmente es como si tuviera una quemadura dentro de esas paredes del esófago porque ese quimo tiene ácido como tal.